Muy bienvenidos, continuamos con nuestro estudio de la Biblia. Estamos en el Tanaj, conocido como Antiguo Testamento, en la sección de la Torá, es decir, en los 5 libros de Moisés. Nos encontramos en el segundo libro de la Torá, que es Shemot, en su Biblia traducido o transliterado al español como Éxodo, para que tome su Biblia, lápiz, cuaderno y tomemos apunte de la lección de hoy. La porción de maná que el Todopoderoso nos da para este Shabbat es el capítulo 11 del libro de Shemot. Para hacer una ayuda de memoria o un resumen del capítulo 10, vimos que el Todopoderoso había hecho todas estas maravillas, todos estos prodigios, para dejar un testimonio en la tierra de Egipto, para dejar un testimonio, y que estas maravillas se traspasaran de generación en generación, hasta los días de hoy que nosotros conocemos todos estos prodigios que se realizaron en la tierra de Misraim, ya leyendo la Torah, leyendo el libro de Shemot. Además, vimos que los siervos de Faraón reconocieron el poder que Moshe tenía y que le piden a Faraón, a este Dios, entre comillas, Faraón, porque él se creía una deidad, ya lo vimos, y que le piden que dejara ir a los hebreos de su país. Vimos que el Todopoderoso, al Faraón tener su corazón endurecido y no permitir que los hijos de Israel salieran de su tierra, envía las langostas, una multitud de langostas, que no dejaron ni una cosa verde en la tierra de Egipto. No quedó ningún verdor en esa tierra y vimos que después trajo la 9ª plaga, que es la plaga de la oscuridad, que fue una plaga que duró 3 días, que ninguna persona se movió de su lugar donde quedó. El que caminaba, el que estaba sentado, el que estaba acostado, se quedó en su lugar mientras duró esta plaga. Y llega el momento definitivo en el que vamos a centrarnos, llega el momento definitivo, desafiante y más fuerte, llega el momento de Faraón, donde está en el colmo de la inclinación al mal. En este momento vamos a ver ya el colmo de la inclinación al mal de Faraón, ya de no querer obedecer al Todopoderoso a pesar de todas las advertencias que se le han hecho. Nosotros, para comenzar el capítulo de hoy, necesitamos comenzarlo con el verso 10 del capítulo 11. ¿Por qué? Porque en ese verso vamos a ver que el Todopoderoso está hablando de que Faraón endureció su corazón y no dejó ir al pueblo de Israel de su tierra. Y nosotros en el capítulo 11, verso 1, vamos a ver que ya se está hablando de otro tema, que es el que le está dando las instrucciones a los ancianos y al pueblo de Israel cómo van a ser la celebración de la 10ª plaga que va a traer sobre Misraim. Así que recordemos que nosotros vimos 9 plagas hasta el momento. La primera fue cuando el río Nilo se convirtió en sangre y que cada persona que vertía en su vaso o en sus artesas tenía la apariencia de sangre. Después vimos la segunda, que fueron las ranas, que cuando una persona bebía agua, en su estómago se reproducían ranas, ¿ya? Y le brotaban y le saltaban dentro de su estómago. La tercera plaga vimos que eran piojos y que se le metían por los orificios de los oídos y de las narices a los egipcios. Cuarta plaga, vimos una multitud de enjambres mezclados, diferentes tipos de enjambres que fueron a la tierra de Misraim. Quinta plaga fue la pestilencia en el ganado. La sexta fueron las úlceras. La séptima fue el granizo mezclado con fuego. La octava fueron las langostas.
y la 9ª plaga fue la oscuridad o las tinieblas. Así que le pido que vayamos con nuestras Biblias al capítulo 10, al verso 27, para que comencemos el estudio de hoy. Entonces, Éxodo, capítulo 10, verso 27. Vamos a leer hasta el verso 29 y continuaremos con el capítulo 11, verso 10. Dice: pero el Eterno endureció el corazón de Faraón y no quiso dejar ir al pueblo de Israel. Y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Ya haciéndole la amenaza a Moche. Verso 29. Y Moche respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y vamos a dar comienzo entonces al capítulo 11, verso 10. Vamos al verso 10. Dice: y Moche y Aarón hicieron todos estos prodigios delante de Faraón, pues el Todopoderoso había endurecido el corazón de Faraón y no envió a los hijos de Israel fuera de su país. Había hecho ¿cuántos prodigios? 9 prodigios. Había endurecido el corazón y no había dejado ir al pueblo de Israel. Y vamos a ver, ¿ya? ¿Por qué empezamos por el verso 10? Porque en el verso 1 vamos a ver que se va a dar la instrucción para la 10ª plaga y es en esta donde sí los va a dejar ir y los van a echar para que salgan de la tierra de Egipto. Ya no lo van a retener. Entonces Moche y Aarón hicieron 9 plagas golpeando a Faraón, a sus siervos, a su tierra y a las deidades egipcias. Y recordemos que también la vara de Aarón se comió la vara de los hechiceros, se comió las otras varas de los hechiceros, y el Eterno había vuelto terco a Faraón y no había permitido irse a los israelitas de la tierra de Egipto. Y vamos, por favor, con nuestras Biblias al libro de Romanos, capítulo 2, versos 4 y 5 vamos a leer. Dice así: ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por la dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Todopoderoso. Entonces, al no tener un corazón no arrepentido, Faraón, ¿qué estaba haciendo? Estaba atesoras para ti ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio del Todopoderoso. La palabra benignidad que aparece acá es bondad, significa bueno. La palabra longanimidad, para que usted lo anote ahí, lo tenga, longanimidad significa soporte, aguante, subjetivamente significa paciencia y clemencia. Entonces, ¿qué diría el verso? Que o menosprecias las riquezas de la bondad, de la paciencia y de la clemencia que tiene el Todopoderoso, de la paciencia, de la clemencia, del esperar para que tú te arrepientas, ignorando que su benignidad te guíe al arrepentimiento. Y como Faraón no se arrepintió, estaba atesorando el juicio de la ira del Todopoderoso. ¿Por qué? Porque Faraón no dejó ir al pueblo de Israel de la tierra de Egipto. Entonces ahora continuamos el capítulo 11 en el verso 1. Dice: el Eterno dijo a Moche: una plaga traeré aún sobre Faraón y sobre Egipto,
después de la cual él los dejará ir de aquí y seguramente os echará de aquí del todo. La palabra que se utiliza acá es la palabra, para la palabra plaga, es la palabra negá, la palabra negá, que es la palabra número 50, es la palabra H, 50, 61. ¿Qué significa esta palabra en hebreo? Su traducción es golpe, ¿ya? ¿Por qué se lo estoy contando? Porque las palabras que aparecen en las otras plagas, ya no sé, la plaga de la rana, de los piojos, es la palabra deber. Es la palabra deber, que se traduce como pestilencia o plaga, ¿ya? Pestilencia. Pero en este caso, en la 10ª plaga o en la 10ª negá, es diferente. ¿Qué significa entonces negá? Golpe. ¿Qué podríamos decir? Que un golpe más y Faraón los dejará salir de la tierra de Egipto. ¿Ya? Después de esto, los echará completamente. Irá Faraón a echarlo después de este golpe mortal que le va a dar a Faraón, a sus siervos y a todas las familias de Mitzrayim. Verso 2. Habla ahora al pueblo y que cada uno pida a su vecino y cada una a su vecina alhajas de plata y de oro. ¿Qué está haciendo Moshe? Moshe le está dando las instrucciones al pueblo de Israel, o sea, acá ya lo está preparando qué hacer cuando los egipcios los estén echando apresuradamente de la tierra de Egipto. Y lo van a estar echando apresuradamente porque al ver esta mortandad que había en todas las familias, iban a pensar de que ellos también perecerían junto con todos los que estaban muriendo. Entonces lo estaba preparando para cuando tuvieran que salir del horno de hierro. Le dice que le pidan joyas de oro y de plata a los egipcios. Verso 3. Y el Eterno dio gracias al pueblo en los ojos de los egipcios. También Moshe era tenido por gran varón en la tierra de Egipto a los ojos de los siervos de Faraón y a los ojos del pueblo. Moshe y Aarón, entonces iba a dar gracia, el Todopoderoso iba a dar gracia delante de los ojos de los egipcios y del pueblo para cuando los israelitas le pidieran joyas y le pidieran joyas de plata y de oro. Recordemos que nosotros vimos tiempo atrás de que Moshe y Aarón tenían apariencias de hijos del Todopoderoso. Y lo vamos a recordar, después se me puede ayudar con la lectura del libro de Jacer, capítulo 79, verso 21 y 24. Al 24, por favor. Cuando ellos vinieron a las puertas del rey, 2 leones jóvenes estaban recluidos allí con instrumentos de hierro, y ninguna persona salía o entraba delante de ellos, a no ser aquellos que el rey ordenara venir, cuando los magos venían y retiraban los leones por sus conjuros, y esto los traía al rey. Y Moshe se apresuró y alzó la caña sobre los leones, y él los confundió. Y Moshe y Aarón vinieron a la casa del rey. Y los leones también vinieron con ellos en regocijo, y ellos los siguieron y se regocijaron como un perro se regocija sobre su amo cuando él regresa del campo. Y cuando Faraón vio esta cosa, él estaba estupefacto con ello, y él estaba grandemente aterrorizado con el reporte.
porque su apariencia era como la apariencia de hijos del Todopoderoso. Gracias. Entonces vemos que Faraón estaba estupefacto cuando vio la apariencia de estos dos hombres que eran Moshe y Aarón. Y Moshe era muy respetado entonces en la tierra de Egipto y era considerado un hombre extraordinario. Era considerado por Faraón, por los siervos y por el pueblo. ¿Por qué? Porque reconocían el poder del Todopoderoso que estaba sobre Moshe y Aarón. ¿Por qué? Porque él se notaba que tenía dominio, tenía control y el poder de parte del Todopoderoso al hacer todas estas maravillas, todos estos prodigios con brazo extendido que él hizo. Y vemos que desde aquí, al ver que Moshe y Aarón eran reconocidos hombres extraordinarios y que el pueblo era un hombre grandioso ante los ojos del pueblo, es de aquí donde ya esta multitud mixta que va a salir con el pueblo de Israel se va injertando a el pueblo de Israel, haciendo una semejanza, una sombra de los gentiles que se van a injertar al pueblo de Israel al final de los tiempos. Entonces desde aquí ya podemos empezar a ver que esa multitud mixta que va a pasar al final. Y el Todopoderoso les dio bondad y favor al pueblo de Israel, ya a los ojos de los egipcios, para que cuando se fueran, compensaran con estas joyas de oro y de plata, compensaran todo el trabajo que le hicieron servir, ya donde abusaron de ellos, los maltrataron, los mataron, los dañaron, los oprimieron y de esa forma el Todopoderoso ya iba a compensar todo ese abuso. Y esposa, si me puedes ayudar con el libro de Jacer, capítulo 70, verso 49 al 51, por favor. Porque esto era de Yahweh para todos los hijos de Israel, porque Yahweh había comenzado a recordarse de los hijos de Israel para salvarlos por amor a sus padres. Y Yahweh estaba con Moshe y su fama se extendió por todo Mizrayim. Y Moshe se volvió grande a los ojos de todos los Mizrayimim y a los ojos de todos los hijos de Israel, buscando el bien para su pueblo Israel, hablando palabras de Shalom referente a ellos al rey. Gracias. Vemos que Moshe era un hombre considerado grande para el pueblo de los egipcios y además para el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque era un mediador que buscaba la paz, que buscaba Shalom en su pueblo. Verso 4. Dijo pues Moshe: el Eterno ha dicho así: a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto. Acá le está diciendo que a la medianoche o en medio de la noche él pasará. ¿Qué noche? La noche en que les va a dar la instrucción de que tienen que hacer un sacrificio de Pesaj, ¿ya? ¿Y esto cuándo sería? Acá estamos viendo, no da la fecha cuando terminó la plaga de la oscuridad y le está hablando a Moshe, pero vamos a ver en el capítulo que viene que le está anunciando cuando comienza el mes y cuándo tenía que hacer el sacrificio. Y estamos hablando que desde que se ve la señal en los cielos, que comienza el mes, hasta que tiene que hacer Pesaj o Pascua, son 15 días. Entonces, estamos viendo que desde este momento que le está hablando, hasta que tiene que ser la noche en que tiene que sacrificar el cordero, van a pasar 15 días. Entonces, estamos alrededor de 15 días antes de que venga el capítulo 12. Verso 5. Y morirá
todo primogénito en tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón, que se sienta en su trono, hasta el primogénito de la sierva que está tras el molino, y todo primogénito de las bestias. Lo que se quiere decir aquí en el verso es que no habrá una casa donde no hubiese o donde no hubo un muerto, no importando la condición social ni económica de la persona. Ni siquiera se exceptuarán los animales. Los animales también morirán. Y no quedará nadie, ninguna casa, ninguna familia, quedará sin juicio. ¿Por qué? Porque todos los egipcios abusaron de los israelitas. Y les voy a pedir que vayamos con nuestras Biblias, el libro de Éxodo, capítulo 4, verso 23. Libro de Éxodo, Shemot, capítulo 4, verso 23. Dice: ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Vemos que Faraón, Moshe le estaba hablando a Faraón, que el Todopoderoso le había dicho que dejara salir a su hijo primogénito, o sea, Israel. Y que Faraón, si no lo dejaba ir, iba a tener una consecuencia ¿qué iba a pasar? Iba a matar a su primogénito. ¿Por qué? Porque Faraón había estado maltratando, había estado dañando, matando, oprimiendo al primogénito del Todopoderoso, que es el pueblo de Israel. Verso 6. Y habrá gran clamor por toda la tierra de Egipto, cual nunca hubo ni jamás habrá. Habrá un gran lamento entonces en la tierra de Misraim, porque en ninguna casa no habrá ninguna casa donde no haya un muerto. Y habrán gritos desgarradores al ver toda esta mortandad en Egipto. Y esto no se volverá a repetir. Verso 7. Pero contra todos los hijos de Israel, desde el hombre hasta la bestia, ni un perro moverá su lengua, para que sepas que el Eterno hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. ¿Ya? Cuando dice un perro moverá, la palabra moverá, literalmente en el diccionario Strong aparece que afilará. Afilará. Eso significa en el diccionario Strong. Y lo que quiere decir en el verso es que ni un perro ladrará contra ellos, ni contra ni una persona, ni contra un animal que sea de Israel. ¿Por qué? Porque Israel estará en Gochen, estará en paz, estará tranquilo, estará en sus casas, bebiendo, comiendo y celebrando la fiesta del Todopoderoso. No una fiesta judía, la fiesta del Todopoderoso que le va a pedir a Israel que le celebre. Verso 8. Y descenderán a mí todos estos tus siervos e inclinados delante de mí dirán: vete tú y todo el pueblo que está debajo de ti. Y después de esto yo saldré. Y salió muy enojado de la presencia de Faraón. Todo Egipto, incluido Faraón, irán a Gochen y suplicarán a Moshe que se levante y se lleven todo lo que les pertenece y que se vayan de la tierra de Egipto. Moshe ni siquiera va a tener que ir donde Faraón para que suplicar que los deje ir. No, va a venir Faraón y todos sus siervos a pedirle que se retiren. Y
les voy a pedir, por favor, que vayamos con nuestra Biblia al libro de Éxodo, capítulo 10. Éxodo, capítulo 10, verso 29. Dice: y Moshe respondió, bien has dicho, no veré más tu rostro. Moshe por lo menos no iba a ir donde Faraón, sino Faraón iba a ir donde él. Y verso 9, y el Eterno dijo a Moshe, Faraón nos oirá para que mis maravillas se multipliquen en la tierra de Egipto. Gracias entonces a que Faraón no los oirá, se multiplicarán los portentos en la tierra de Egipto. Tenemos que saber que el Todopoderoso está sobre todo gobierno, sobre todo gobernante que se levante contra él, contra su Mesías, contra Yeshua y contra su pueblo, su primogénito Israel. Y contra nosotros, que somos una multitud mixta, que nos injertaremos a el pueblo de Israel. Entonces, todos los que se levanten contra estas personas que guardan, que escuchan la instrucción del Todopoderoso, que hacen y que guardan los mandamientos de Él. Si estamos bajo sus alas, Él nos protegerá de todo el que se levante contra nosotros. Hasta acá hemos llegado. Que el Eterno les bendiga, les guarde, que haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Gracias por ver los videos y nos escuchamos el próximo Shabbat.